Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la empresa PIS Concreto. Bienvenidos a este año 2021. Es nuestra primera conferencia internacional del año sobre impresión 3D en la construcción, tecnología, sistemas estructurales y nuevos usos. Nos complace mucho organizar este evento profesional para todos ustedes, pues la impresión 3D es una tecnología que está en auge hoy en día, pero que sin embargo sigue siendo una tecnología desconocida para la mayoría. La construcción mediante impresión 3D busca en realidad cambiar un poco la imagen tradicional del sector construcción, ¿no? Para tener proyectos de gran eficiencia. Además, este método constructivo también tiene grandes ventajas en cuanto al ámbito socioeconómico porque las casas construidas son a costo muy competitivo, haciendo más accesible a la vivienda a las familias de bajos recursos, ¿no? Entonces, entre otra serie de ventajas que en realidad marcan la diferencia. Es así como tengo el honor, ¿no?, de presentar a la empresa valenciana española BIMor 3D, que hoy en día marca la diferencia y está haciendo historia. Actualmente es líder en el sector construcción 3D en viviendas, formada por ingenieros de construcción, electrónica y automatismo industrial. Mediante el chat les vamos a estar compartiendo los links de sus plataformas virtuales, donde esperamos puedan conocer más acerca de la gran labor de BIMor 3D. Bueno, ahora tengo el agrado de dar inicio a esta conferencia técnica internacional sobre impresión 3D en la construcción, tecnología, sistemas estructurales y nuevos usos, a cargo de José Guillermo Muñoz Montes, quien es graduado en Ciencias y Tecnología de la Edificación. Además, es máster en Tecnología de la Edificación con especialidad en Nuevas Tecnologías de la Edificación. Es cofundador de BIMor 3D y actualmente desempeña las labores de organización y gestión de la empresa, planificación económica y financiera de la compañía, la comunicación, control experto del dispositivo de impresión de hormigón 3D, investigación y desarrollo en mezclas y nuevos materiales para la fabricación aditiva de elementos estructurales. Muchas gracias, José, por la oportunidad que nos puedes dar de dar una primera conferencia junto a BIMor 3D. Muchas gracias a todos también por su participación y bienvenidos a la conferencia. Bueno, te cedo la palabra, José, desde España. Muchas gracias. Buenas, voy a empezar compartiendo pantalla. Muchísimas gracias por la presentación. A ver, no me sale ahora. A ver, un segundo. Perdón. Tenéis que cancelar la pantalla que estáis compartiendo, creo, Ok, porque si no... a ver, dame un minutito. Ok. Vale. Vale. Se ve, ¿no? Sí, sí se está visualizando. Vale, pues como bien me han presentado, soy José Guillermo Muñoz. Y es un placer estar aquí, participar en esta conferencia técnica internacional organizada por PIS Concreto. Primero, agradeceros esta invitación para poder participar a inaugurar, digamos, esta temporada de conferencia que vais a estar haciendo. Y segundo, desear a toda la gente que nos esté viendo que esté bien en esta, digamos, pandemia que estamos viviendo, que me gusta sacar siempre un poco el lado positivo de las cosas, y una de las cosas positivas que nos está trayendo esta desgracia a nivel mundial que tenemos es este tipo de iniciativas, estas plataformas que se están haciendo un montón, que antes se hacía pero estaba mucho más limitado de poder desde España, desde Valencia, poder compartir mi experiencia con la empresa BIMor 3D a tanta gente de Perú y de Latinoamérica que nos está viendo. Pues poco más que añadir de la presentación que me han hecho. Yo cuando estudié lo que estudié, incluso en el máster que realicé sobre nuevas tecnologías en edificación, tenía muy claro lo que quería hacer. La construcción es un sector, dentro de todos los sectores de fabricación, el que más atraso en temas de tecnología tiene actualmente. Y yo sabía que quería dedicarme a
temas de nuevos sistemas constructivos, nuevas tecnologías de edificación, pero jamás me hubiese imaginado. Porque cuando estudiaba todo esto ni siquiera conocía la impresión 3D, que hubiese acabado imprimiendo casas en 3D. Ahora específicamente estoy muy focalizado en el tema de desarrollo de nuevos sistemas constructivos, nuevos materiales. Bueno, luego iremos viendo un poco todo lo que vamos haciendo. Bimor 3D, pues somos una pyme, una pequeña empresa de base tecnológica que nos hemos especializado pues, en la impresión 3D con hormigón, focalizándonos siempre en el desarrollo tanto de, digamos, la maquinaria para imprimir en 3D, como los materiales y los sistemas constructivos para utilizar este tipo de maquinaria. Digamos que son los tres pilares básicos de esta tecnología. Por un lado maquinaria, por otro lado materiales y por otro lado sistemas constructivos. El estar desde la propia empresa desarrollando los tres puntos nos permite realmente llegar pues, a bastante, digamos, evolución de lo que es la tecnología. Aquí estamos el equipo fundador de los tres socios que fundamos la empresa, es ingenieros de edificación, que cada uno nos hemos ido especializando en diferentes partes de, digamos, de desarrollo tanto empresarial como tecnológico dentro de la empresa. Y un poco contaros ligeramente lo que es nuestra evolución, que básicamente en el año 2015, pues un poquito antes empezamos, pues eso, o sea, éramos emprendedores, teníamos otra empresa dedicada con la impresión 3D, pero nada que ver con la construcción. Y decidimos focalizar un poco pues, en lo que es el tema de construcción 3D, de impresión 3D con la construcción. Nació una idea de una impresora 3D que pues, en vez de tirar plástico o otros materiales, tirarse hormigón. Y la verdad que ahora, actualmente, pues esto ya es una tecnología que está sonando mucho más, que están saliendo muchas empresas, muchas investigaciones y demás, pero nosotros cuando empezamos no había absolutamente nada. Eso tiene una desventaja y una ventaja. La desventaja es que empieza desde cero. O sea, no tiene referencia de estudios de materiales, de había muy poco publicado, de no hay maquinaria con la que probar, no hay nada. La ventaja es que al empezar de cero, obtienes una experiencia, o sea, sabes absolutamente paso a paso cada cosa, desde el primera mezcla de material que hace, hasta las primeras pruebas de extrusión, los primeros muros y demás, te hace tener un conocimiento desde la base hasta donde estamos ahora, pues de todo el recorrido que hace falta, digamos, para implantar este tipo y para desarrollar este tipo de tecnología. En 2017 entramos en una aceleradora, en ese momento, pues de startups, con la empresa Acciona, que desarrollamos, digamos, nosotros en el año 2015 desarrollamos un prototipo con los pocos medios que teníamos. Somos una empresa que a mí me gusta decirlo porque es algo muy curioso, que empezamos en un garaje, en Buñón, en un pueblo de aquí de Valencia, uno de mis socios, ayudado por nuestros amigos, su padre, y hicimos pues aquí la primera imagen que sale, es un prototipo de lo que sería una impresora 3D para destruir pues mortero, microhormigones y demás, con el que queríamos demostrar que no estábamos locos en esa época, que teníamos una idea válida, queríamos demostrar la tecnología y luego dimos el salto, digamos, a hacer, digamos, el primer prototipo ya o sea, no funcional, sino más grande, con el que se podía hacer una casa. En el año 2018 hicimos la primera vivienda impresa en 3D en España, que está dentro de la Universidad de Valencia y se puede visitar. En 2019 estuvimos en Marruecos haciendo también una estructura de impresa en 3D de hormigón allí en Marrakech dentro de un concurso de arquitectura que era el que fuimos invitados, y ahora lanzamos al mercado la primera, digamos, impresora 3D comercial que hemos desarrollado pues, con un objetivo claro, que es más que la venta, y me gusta el implantar la tecnología en distintas empresas en distintos países. O sea, nosotros digamos que vendemos la máquina con una formación detrás, con una implantación para que el que tenga la máquina pueda trabajar y pueda sacarle el máximo rendimiento a este tipo de tecnología, que ahora veremos un poco todas las posibilidades que tiene este tipo de tecnología.
Esta es la impresora que hemos desarrollado. El desarrollar de cero te permite, digamos, hacer después de una serie de estudios de mercado, de ver, aunque claro, es algo tan nuevo al principio, vas dando palos de ciego, es algo que no sabes realmente qué va a querer el mercado, pero nosotros apostamos que queríamos digamos, una impresora que fuese modular, y pensando en cómo funcionan las constructoras hoy en día, tanto en España como en Sudamérica. Al final es una constructora que un día está en un pueblo, luego se tiene que ir a otro, que se va moviendo. Pues queríamos que fuese una máquina transportable, por eso lo hicimos modular, o sea que va montada por módulos. Básicamente luego los vídeos se entienden muy bien el funcionamiento. Al final es un sistema de eje de coordenadas que va moviendo, pues esto es un carro que se mueve en este eje, que hace el movimiento de eje X. La máquina en sí es un pórtico móvil que se mueve sobre estos dos carros, que mueve toda la máquina entera, que sería el eje Y, y luego lo que es todo el eje X sube haciendo la coordenada del eje Z. Y así va, ahora veremos vídeo que se entenderá muy bien, va generando los volúmenes con el material que vayas extruyendo. Bueno, más o menos pues las características de la máquina, en tamaños, el peso, o sea, un peso que pueda meter tranquilamente en un contenedor con materiales y puedes llevarlo de un sitio a otro. El área de impresión, al tener un eje que es móvil, que va sobre raíles, es ilimitado. La velocidad de impresión va, pues eso digamos es la velocidad a la que va tirando lo que nosotros cariñosamente le llamamos el churro de hormigón, es como una especie de churro de hormigón. El control de material en la tolva, hemos incorporado sistemas de elevación para el automontaje, porque una de las características que veremos que tiene este tipo de tecnología es la reducción de riesgos laborales durante la fase de ejecución de la estructura. Entonces, no tenía sentido que en el montaje de la máquina existiese algún tipo de riesgo, entonces en el propio montaje se hizo un sistema de autoelevación para que no haya ninguna persona dentro cuando la máquina, digamos, se tenga que elevar. Lleva una especie de guías nivelables para poder imprimir sobre cualquier terreno, ¿vale? O sea, como sería como la propia cimentación de la máquina, tú pones la guía sobre un terreno que sí que tiene que estar compactado para montarla, con sus estabilizadores de montaje y un sistema de control de acceso a la zona de trabajo. Bueno, ahora estoy un poco introduciendo a lo que es nuestra empresa, ¿vale? Para ya posteriormente dar un recorrido un poco de lo que es toda la tecnología, todo lo que ha habido de desarrollo, mencionando otros tipos de toda la usabilidad que tiene, características y demás. Pero estas son, digamos, nuestra ventaja como empresa, lo que tiene nuestra máquina, que, bueno, pues al final lo que más se busca, que es economía y rapidez, pues construyes una vivienda con hormigón de unos 70 metros cuadrados en 8 horas, reduciendo hasta un 35% de los costes en fase estructural. Esta reducción de costes, cuando está calculada para hacer, digamos, una vivienda. Tú cuando, por ejemplo, si vas a hacer promociones de vivienda, o sea, tienes que hacer pues una serie de 300, 500, 1000 viviendas que van todas una seguida de otra, pues el tener una tecnología que te está haciendo prácticamente una estructura al día, pues te supone al final una gran ventaja y también, o sea, te da rapidez y te da ahorro, porque básicamente, o sea, tú haces una estructura, la máquina se va a hacer la siguiente, entran los primeros operarios, digamos, por ejemplo, primero entrarían pues instalaciones, o forjado y luego instalaciones. Cuando termina la segunda estructura, los operarios que han terminado de la primera van a la segunda y al final haces como una especie de cadena de montaje. La industrialización, por ejemplo, en la automoción, fue la introducción, la primera revolución industrial de la cadena de montaje. Pues esto es hacer una cadena de montaje al nivel de construcción de viviendas. Luego, como os he comentado antes, pues es dispositivo modulable. Dispositivo modulable, que o sea, podéis imprimir a distintos tamaños y la propia máquina puede montar de distintos tamaños. El montaje y desmontaje está preparado para que entre 3 personas en 3-4 horas puedan montarlo y desmontarlo y su fácil transporte. Tiene también un gran impacto ambiental en el sentido de reducción de emisiones de CO2 y también en la reducción de los residuos generados durante la fabricación de la estructura.
Es un dispositivo industrial que está preparado para trabajar 24/7. Y luego también la parte de todo el tema de software, tanto de la máquina como de la preparación de los códigos para funcionar con la máquina, es desarrollado por nosotros. Una pregunta, ¿se está viendo la presentación completa o se ve también las pantallas que se me ven a mí? No, se está viendo la pantalla completa. Ah, vale, perfecto. Pues nada, ahora esto es el vídeo que hemos visto antes al inicio, que es un poco, pues, vamos a ver lo mismo, pero voy a explicar. Este es el sistema de elevación que decía para el tema de montaje. Es un sistema de suministro por una bomba en el que introduces el material, en este caso ensacado, donde ya está todo premezclado en seco, y en el sistema de bombeo solo se le introduce el agua, se bombea el material a lo que es la tolva de distribución de la máquina, y la máquina capa a capa va realizando la estructura de la vivienda que se le haya programado. Una de las ventajas también que tiene al final es que, como en el vídeo este, lo que intentamos demostrar es que no importa la forma. La máquina da igual hacer un círculo, un muro recto, curvo, una casa en forma de estrella o lo que sea. O sea, digamos, personalizar ese tipo de vivienda nos supone un sobrecoste a la hora de hacer la estructura. Es una de las también grandes ventajas que tiene esta tecnología. Luego veremos un poco cómo va todo el tema de sistemas estructurales, armadura, instalaciones y demás, pero aquí entendemos básicamente lo que decía antes del churro cariñosamente llamado de hormigón, cómo va tirando capa a capa sucesivamente y así va creando, digamos, un volumen en 3D. Vemos como aquí muy acelerado, aquí a velocidad real va tirando las capas de hormigón. Y vemos aquí que mientras se va imprimiendo también la estructura, pues puedes ir colocando instalaciones y demás que luego veremos más ampliamente. El tema de premarcos, armadura de dinteles y demás. Como comentaba antes, hemos desarrollado tanto la máquina que hemos visto como el material, que es un microconcreto, ¿vale? Que ahora lo tenemos aquí en España en producto ensacado, pero podría hacerse digamos, en diferentes formatos, dependiendo del tipo de obra que se vaya a hacer. Bueno, y aquí vemos unos ejemplos de resistencia tenemos, digamos, varias dosificaciones, pues esta es una dosificación que estaría pensada para la fabricación de estructuras de vivienda unifamiliares de una sola planta. Esto un poco la escalabilidad un estudio que se hizo, pues viendo un poco la escalabilidad que iba a tener este tipo de tecnología. Prácticamente pasado de 2016, un año antes habíamos empezado nosotros totalmente desconocida, y cómo va a ir creciendo. Por ahora se van cumpliendo los pronósticos, por lo tanto, si sigue la curva que está haciendo ahora, pues una tecnología que en unos años va a despuntar en el mercado de la construcción. Estos son un poco los reconocimientos a la empresa y demás, pues la estructura que hicimos en Marruecos, pues nos llevamos un premio al producto más innovador. En España también, pues en Ideas UPV, que nos dio un premio también a la empresa más innovadora y demás, pues una serie de reconocimientos que siempre se agradecen. Pues nos gusta también mencionarlo, y también en lo último el sello de PIMI Innovadora aquí en España. Básicamente, pues eso, somos una empresa dedicada a la innovación y al desarrollo de tecnología. Ahora, un poco para que vayamos viendo la evolución de la presentación, os he hecho una pequeña introducción. Ahora vamos a hablar de los antecedentes de, oye, ¿de dónde viene esta tecnología? Porque no lo hemos inventado nosotros, hemos inventado el sistema, el material, estamos inventando sistemas estructurales, pero digamos que es nuestra idea.
aunque eso nos ocurrió, hubo a gente que se le había ocurrido ya antes. Entonces veremos un poco el antecedente de la tecnología, qué tecnologías diferentes existen al día de hoy de construcción 3D a nivel mundial, los distintos sistemas con los que podemos trabajar mediante construcción 3D, sistemas me refiero a sistemas estructurales, y terminaremos hablando de cómo es el proceso concretamente de construcción 3D de una vivienda unifamiliar. ¿Vale? Lo que contaba antes, aunque parezca algo muy novedoso, allá por los años 40 del siglo pasado hubo un visionario, William Ursell, que patentó. Yo cuando empezamos con todo esto, de la poca información que encontré fue la patente de este hombre, y luego salieron incluso hasta vídeos de una especie de, no es una impresora cartesiana, pero sí que era una especie de robot que girando iba haciendo una deposición de capa, que al final esta tecnología de fabricación aditiva es por deposición de capa, iba tirando capa a capa, iba haciendo una estructura que al final tenía que ser circular, luego también consiguió hacer una cúpula, y ahí se quedó. Lo que pasa a veces con esta gente que es tan visionaria, que está tan adelantado a su tiempo, como pasó con el patinete eléctrico de principios del siglo XX, que estaba inventado, hasta prácticamente ahora, que digamos que no ha habido mercado. Pues lo mismo pasó con esto. Hubo un visionario, ahí se quedó, y ya hasta el año 2004, en la Universidad del Sur de California, que hubo la primera, digamos, investigación grande ya de fabricación aditiva, que de hecho le puso el nombre con lo que hoy técnicamente conocemos a este tipo de fabricación, que es el contour crafting, ¿vale? Que al final es de deposición de capas. A partir de ahí ellos abrieron, digamos, la vera, y hasta prácticamente el año, digamos, 2012-2013, que empezaron a hacer ya algún que otro proyecto, y a partir de 2019, que fue cuando ya han empezado a salir proyectos, investigaciones, empresas, que ya esta tecnología ha demostrado que está aquí para quedarse. Concretamente, la diferencia con otro tipo de tecnologías de impresión 3D concretamente es, digamos, el tamaño de este tipo de tecnología. Como comentaba antes, la construcción necesita un gran empuje en tema tecnológico, que no solo va a servir lo que ya se está haciendo, que son pues nuevos sistemas de gestión dentro de la construcción, como puede ser metodología BIM, sino tenemos que también incorporar nuevos sistemas constructivos con nueva fabricación. Y hace falta, nosotros creemos que la fabricación aditiva en construcción ha venido para ayudar, no va a ser lo único, pero ha venido para ayudar al desarrollo de estos nuevos sistemas que tanto está demandando el sector de la construcción. Seguimos construyendo prácticamente como hace 100 años. O sea, no ha habido una evolución tan grande, ha habido algo en materiales y demás, pero todavía no ha habido digamos, ese cambio disruptivo que ha habido en otros sectores. Por lo tanto, este es el momento, porque, digamos, se está haciendo también el cambio, la digitalización a la construcción, que es muy importante, y dentro de la digitalización a la construcción va de la mano de tecnologías como la fabricación aditiva en construcción, que va a permitir poner en práctica esa digitalización. Vamos a ver, yo hablo mucho del contour crafting, que es, digamos, como he dicho antes, el chulo de hormigón, pero hay otra tecnología que también se está empezando a utilizar mucho, que es la tecnología D-Shape, porque hay menos empresas que estén trabajando con ella, que fue creado por Enrico Dini en 2004, que la diferencia principal es la limitación de tamaño, y luego al final lo que hacen son deposición de capas de una especie de polvo de mortero, donde luego mediante unas gotitas de digamos, de un acelerante de fraguado, lo que hace es va solidificando capas. Entonces esto es la capa que ha solidificado, y luego tira otra capa de polvo. Tira otras gotitas con el acelerante y capa de polvo. Y así va construyendo en 3D, pero con capa muy fina. Y luego la tecnología de contour crafting, que es la que estoy mencionando en todo momento, que lo que al final está tirando pues una capa a capa de hormigón, pero sin necesidad de
de rellenar, digamos, toda la capa. Aquí están tirando toda la base, aquí solo tiran la capa de lo que va a ser la estructura. Cada tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas y cada tecnología se utilizará para una cosa o para otra. Ejemplo de, por ejemplo, tecnología, cosas que se hayan hecho a día de hoy con tecnología de D-Shape, pues un puente que hizo la empresa Acciona en Alcobendas, ¿vale? Y está hecho como por partes y esto, como vemos, una de las ventajas que tiene esta tecnología es el poder realizar estructuras muy orgánicas, ¿vale? Y otro ejemplo, pues se están haciendo ahora mucho también arrecifes, para reconstrucción de arrecifes en zonas donde han sido devastados. Pues aquí volvemos a ver la ventaja principal que tiene, que hace pues estructuras muy orgánicas. Y estos son ejemplos de tecnología contour crafting, pues es una parada de autobús que se hizo en China. Estos son ejemplos de otras empresas, esto no lo hemos hecho nosotros. Pues esto concretamente, esto sería una especie, ahora veremos, una especie de prefabricado que se imprimió y luego se giró. De hecho, ya tienen varios instalados por toda China. Y esto, pues, un puente que hizo el ejército americano también con tecnología D-Shape. D-Shape, no, perdón, contour crafting, pues como otro ejemplo de, saliendo un poco de lo que más hablo yo, porque es lo nuestro, que es edificación, pues de cosas que se pueden hacer. Dentro de la tecnología de contour crafting, que es la que más desarrollada está, la que más, digamos, tecnología se está desarrollando, pues podemos diferenciar 4 sistemas de fabricación aditiva. Uno es el del pórtico móvil, que es por el que nosotros apostamos, que ya lo he explicado antes, pues es un pórtico que se mueve, digamos, toda la máquina en un eje y va haciendo el resto de eje, pues con un eje Y y el eje Z. Luego está el del pórtico fijo, que al final es una impresora, pues que lo mismo, tiene 3 ejes más el Z, o sea, 2 ejes, el X y el Y más el Z. Lo único que en vez de moverse toda la máquina, pues tiene la limitación de el tamaño, digamos, de lo que es el pórtico. Después están los sistemas de brazos robóticos, que al final aquí lo que se desarrolla es el sistema de extrusión. O sea, tú tienes un brazo robótico que puede ser de cualquier marca, a lo que le incorporas un brazo de extrusión, pues con toda la programación que lleva de hacerse entender a uno con otro. Y después un brazo robótico al que digamos que le quitas 2 ejes y al final es como una impresión circular, aunque puedes hacer cualquier tipo de forma también con este tipo de impresoras. Igual que hemos diferenciado diferentes tipos de impresoras dentro de los sistemas de construcción 3D, podemos diferenciar, hay mucho más, pero 2 grandes bloques, ¿vale? De qué vamos a hacer, cómo vamos a imprimir en 3D. Y un bloque es digamos, el sistema prefabricado y otro es la construcción in situ, ¿vale? Y dentro del sistema prefabricado, ahora veremos que también podemos hacer sistema prefabricado en fábrica y podemos hacer prefabricados in situ. Ahora veremos bien la diferencia. Me pasó una vez en una conferencia que di en Chile, en el turno de preguntas y demás, era una persona que tenía una empresa de prefabricados y estaba como preocupada porque se pensaba que este tipo de tecnología iba a quitarle, digamos, el trabajo a las empresas de prefabricado. De hecho, fue una pregunta un poco como atacando a la tecnología, de que, y o sea, yo le dije, y me gusta ya a partir de ahí decirlo, de que yo no pretendo sustituir al prefabricado, yo al revés, yo lo que quiero es ser un distribuidor, o sea, proporcionar tecnología a las empresas de prefabricado que ya estén trabajando para que puedan ampliar su forma de los elementos que pueden hacer. Prefabricado al final tiene una limitación de los moldes que tengan, las formas y demás. Y esta tecnología, una empresa de prefabricado le da completa libertad, tanto, ahora vemos, hacer piezas en fábrica, como puede ser esto, que se han hecho una serie de muros en fábrica, la primera imagen, y se han transportado y se han montado. Aquí se ve el muro muy simple, pero imaginémonos que no es un muro así, sino que tiene una forma más concreta y demás. O aquí que se ha hecho una casa por pieza también, hecho en fábrica. O puedes, digamos, decir,
oye, en vez de tengo que hacer muchas piezas y en vez de estar haciéndolo en fábrica y enviándolo con todo el coste del transporte, emisiones de CO2 y demás, mando una vez en la máquina a la obra y monto mi central de prefabricado y en la obra. Una de las ventajas que hemos visto es pues eso, su fácil transporte e instalación en obra. Pues tienes una fábrica de prefabricados impresos en 3D in situ en la obra. Y esto pues un ejemplo también, pues esto sí que lo hicimos nosotros, un banco impreso en 3D. Y luego pues los sistemas de fabricación de estructura completa in situ. Pues plantar la máquina en el sitio definitivo donde va a ir ya la estructura, en este caso son estructuras de viviendas unifamiliares, y hace la estructura donde se va a quedar. O sea, no hay un transporte o una colocación después en obra. Puedes complementar estos sistemas de fabricación in situ con prefabricados. Otra cosa que me gusta también comentar, porque a veces cuando cuento todo esto parece que digamos, la impresión 3D va a ser un sustituto de los sistemas estructurales actuales y nada parecido con la realidad. Realmente esto va a ser un complemento más a los sistemas actuales que hay. Va a ser una modernización. O sea, yo me imagino en el futuro que habrá proyectos como este, en el que harás la estructura completa y estarás haciendo una estructura detrás de otra, pero habrá proyectos donde a lo mejor la impresora es una maquinaria auxiliar más dentro de una obra que estará haciendo elementos prefabricados puntuales, muy concretos, de encuentros y demás, y eso es lo que he comentado antes, un prefabricado dentro de la obra y será un complemento más, a lo mejor estás haciendo la estructura por lo que sea con pilares y vigas. Y luego tienes la impresora ahí haciéndote arqueta, haciéndote una serie de elementos más concretos y es un complemento más. Yo creo que va a haber esas dos vertientes dentro de lo que es esta tecnología. Que no pensemos que va a ser un sustituto ni que pretende sustituir a nada. Y ahora veremos cómo va el proceso. Si tú, digamos, volvemos a la vivienda, porque es lo que nos llevamos, o sea, quiero comentar que no lo que cuento no es lo único que se hace, pero también cuento más ampliamente lo que hacemos y lo que más conocemos, que es cuál es el proceso cuando tú quieres hacerte una casa, digamos, impresa en 3D. Entonces, pasa desde el diseño, preparación del software, elegir el sistema constructivo, la propia impresora, el material y veremos el proceso constructivo. Diseño, al final tú necesitas diseño / proyecto. Tú, como en cualquier edificación que vas a hacer a día de hoy, necesitas un diseño y luego un proyecto para ese diseño para realizar la casa. Esto, la tendencia es, de hecho nosotros estamos trabajando en ello y empresas que también lo están haciendo, es incluir todo en metodología BIM. ¿Esto qué significa? Esto es, al final la metodología BIM es una metodología de gestión, digamos, del proceso del diseño del proyecto de la edificación. Pues digamos que tú cuando diseñas, dentro de cualquier programa que utilice este tipo de metodología, diseñas ya para imprimir en 3D. O sea, ya tiene una serie de parámetros y luego finalmente cuando termines, digamos, ese diseño habrá un botón, que a mí me gusta decir el botón de imprimir, que te sacará ya el código que tú meterás en la máquina y te podrá hacer la estructura de la vivienda o de lo que se haya diseñado. O sea, imagínate en el caso de que no vamos a hacer la estructura entera, sino que vamos a hacer elementos singulares, que esos elementos singulares dentro del proyecto estén ya como seleccionados, que se van a imprimir en 3D, y tú puedas extraerlo y decir, imprimir, y te sale ya los códigos para que la máquina te los imprima. Después está el tema, pues ese botón de imprimir, ahora es un software, o sea, detrás de ese botón de imprimir hay un software que hemos desarrollado nosotros junto con un equipo espectacular de arquitectos que es Imate Masar, que está aquí también en Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, que al final lo que tienes es un software que tú tienes el modelo de la casa, digamos, esto sería como una estructura, y a través de un código te saca, digamos, el recorrido
que te tiene que hacer la máquina. Esos, digamos, churros que hemos visto que va tirando capa a capa, pues al final es un recorrido, si vieseis aquí se ve un poco, el código que lee la máquina al final es un documento de texto que tiene datos de X y Z y la cantidad de material que tiene que tirar. Sencillamente eso. Es muy sencillo lo que sale, pero lo que hay detrás es bastante complejo. Pues eso es un poco la parte de software, que es ese es lo que hay dentro del botón de imprimir. Después los sistemas constructivos, ahora mismo lo que más limita, digamos, un poco este tipo de, que cada vez menos está ya evolucionando mucho en esto, que es un poco el marco normativo. O sea, es una tecnología pensada para crear nuevos sistemas constructivos, pero la normativa no está preparado para ello. Tú puedes, digamos, yo puedo inventarme un sistema, puedo certificarlo, puedo tirarme no sé cuánto tiempo para hacer todas las pruebas, certificarlo y tener yo mi sistema patentado y demás, pero el objetivo de todo esto, de esta tecnología en sí, es, digamos, hacer algo más estandarizado, como el que hace una estructura de hormigón normal, que tiene una normativa que le dice cómo hacerlo. Pues esto, la tendencia tiene que ser lo mismo, ¿no? A que cada empresa, digamos, normalice sus propias estructuras y que el resto se apañe, sino un poco hacer un marco normativo que permita la construcción en 3D. Ahora mismo lo que estamos haciendo, pues por ejemplo, nosotros hacemos muros de carga, que asimilamos, dependiendo del sitio, pues con lo más parecido en normativa a la estructura que ya esté normalizada. O sea, yo cojo una estructura normalizada, tengo la mía, le hago un ensayo y digo, mira, funciona igual o mejor que esta estructura normalizada y así certifico, digamos, esa estructura. El futuro no tiene que ser así, o sea, yo no tengo que hacer cada cosa que vaya a hacer diferente, no tengo que ir certificando, sino tengo que tener una normativa que me permita el ir haciendo diferentes cosas. Aquí vemos algunas pruebas que hemos hecho, pues de muros armados en horizontal y demás, pruebas en vigas de celosía que hay aquí. Esto sería para sistemas, esto trato muy poco porque hemos hecho muy poco, pero hablo de edificación, hablo de prefabricado, pero no hablo de obra civil. Ahora mismo, digamos, es el punto que está más por desarrollar porque al igual que te llevas la máquina para hacer cualquier cosa en una obra de edificación, te la puedes estar haciendo vigas de celosía particulares en una obra de obra civil, para hacer puentes, para hacer carreteras, para hacer lo que necesites. Al final, pensamos como un prefabricado in situ que vas a tener y que la verdad que tiene un desarrollo y que un camino que para mí, la verdad que lo veo bastante bonito. Bueno, y luego, una vez que, digamos, hemos hecho el diseño, has elegido un poco el sistema constructivo, aunque luego veremos más opciones, pues lo primero, como en cualquier obra, es la cimentación. ¿Vale? Veremos diferentes opciones de cimentación. ¿Qué cimentación pones para una casa impresa en 3D? ¿Dónde vas a hacer el terreno? Tiene que tener un estudio geotécnico como cualquier proyecto que vayas a hacer. Y pues esto, por ejemplo, cuando hicimos la casa en Valencia, pues hizo una losa de cimentación sobre la que lo más fácil es al final losa de cimentación sobre la que montas la máquina y imprimes la estructura. Otra opción es la cimentación. Cimentación, fundación con zapata corrida, que excavas, digamos, la zapata con las vigas riostras, ¿vale? Que luego puedes o hacer, digamos, los muros impresos en 3D como encofrado, que luego armas y hormigonas, o puedes directamente hacerlo de manera normal, dependiendo pues el terreno, la rapidez que le quieras dar, o sea, desarrollo bastante amplio. Después esto es una de las preguntas que seguramente me harán, pues ya adelanto un poco, que es el tema del armado. ¿Cómo vamos a armar? Nosotros ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, estructuras solo con armadura horizontal, ¿vale? O sea, se está calculando, eso nos lo permite en determinadas zonas sísmicas. En esas zonas con mucho sismo tienes que, digamos, incorporar sistemas con armaduras verticales, ¿vale? Para soportar todos los esfuerzos que pueda provocar un sismo. Pues esto se puede conseguir, pues como en la imagen que tenemos aquí, por ejemplo, tú cuando estás imprimiendo, puedes generar
una especie de encofrado, ¿vale? Donde tú dejas las esperas de las armaduras, ¿vale? Y luego, una vez que has terminado el muro, introduces las armaduras, las conectas con esas esperas con un conector especial y luego rellenas. Así has generado tú, sí, digamos, eso es un pilar que te permite, digamos, certificar la estructura para zonas sísmicas. Aquí se ve más claramente, pues dejas las esperas, imprimes alrededor de las esperas, dejando el hueco para las armaduras, introduces las armaduras y hormigonas. Bueno, pues aquí vemos un poco eso, es el proceso. Pues esta es la losa que hemos visto antes, sobre la que se montó la impresora. Ahora veremos que hay más opciones también. Y esto es de otra imagen de otro, pero y ya luego hace la propia estructura de la vivienda. Para hacer dinteles, ¿cómo lo hacemos? Pues hay diferentes opciones, de hecho se están desarrollando diferentes tipos de dinteles, pero una forma, por ejemplo, es con dinteles prefabricados. Dejas un hueco, o sea, tú cuando aquí, por imágenes, está tirando aquí el hormigón, llega al hueco, deja de tirar, sigue, pues cuando llega a altura de dintel, deja un poquito antes, sobre lo que apoyas el dintel, y luego ya, como vemos en la tercera imagen, ya vas, ya imprimes sobre ese dintel que es prefabricado. Otra opción, que es la que nosotros hemos hecho hasta ahora, utilizamos los propios premarcos de puertas y ventanas para hacer como dintel de la propia estructura. Entonces se coloca el premarco, en este caso se coloca el premarco, tira una capa de hormigón, se coloca armadura que absorba la flexión de este punto y ya sigue imprimiendo encima. Índice de armadura, puedes tener calculado pues una placa metálica y diferentes opciones. Y aquí vemos un poco digitalmente cómo sería pues el excavar, digamos, aquí directamente se ha excavado la zanja, se ha rellenado con hormigón, aquí el terreno sería un terreno compactado sobre el que se coloca la guía nivelable, se monta la máquina en su sistema de bombeo y demás, lo que comentaba antes del izado, todo el tema de seguridad para que no acceda nadie que no esté formado para trabajar dentro de lo que es la propia área de impresión. Pues tienes tu bomba afuera, todo el material y a imprimir. Aquí vemos como capa a capa va a ir generando el volumen en 3D de la estructura de la casa. A ver. No me deja pasar. Vale. Aquí. Vale, pues una vez terminado esa estructura, ya va el forjado. Por ahora, todo lo que se está haciendo son sistemas, entre comillas, tradicionales de forjado. Esta tecnología tiene tres principales retos a día de hoy, que por un lado son los materiales ecológicos, o sea, el poder utilizar materiales más ecológicos, lo que es el propio hormigón, o hormigones más ecológicos, geopolímeros y demás. O sea, hay una línea muy amplia de investigación en tema de materiales, incorporar residuos al propio hormigón y demás. Incorporación de armaduras. Nosotros lo hemos resuelto con el sistema de pilar, la especie de encofrado que hacemos el pilar, pero como comentaba, esto al final estamos haciendo, digamos, un poco por culpa de la normativa, lo que
estamos construyendo como antes, pero con nuevas tecnologías. Y el futuro de esto es construir nuevo con nuevas tecnologías. Entonces ahí es donde está ese desarrollo. Y la tercera parte, que es el punto principal de investigación, son los nuevos sistemas horizontales impresos en 3D. A día de hoy, pues lo puedes colocar pues, con un forjado tradicional de vigueta bovedilla, sistemas aligerados. Este es el forjado que colocamos en la casa que tenemos aquí en Valencia. Se colocó también las instalaciones dentro del forjado. Es un forjado de EPS que va armado por los dos lados de hormigona. O, por ejemplo, sistemas de panel sándwich. Son sistemas ya prefabricados que llegas sin montar, que lo único que tienes que tener en cuenta es la estructura de encuentro con el propio muro e impreso en 3D. ¿Vale? Incluso pues puedes llegar a hacer con ese tipo de encuentro, calcularlo para hacer una cubierta tradicional inclinada con el acabado que le quieras dar, de teja, de pizarra o similar, o incluso panel sándwich en una cubierta inclinada. Aquí vemos, pues eso, esta es la casa que hicimos en Valencia, pues se colocó este PS que va armado, lleva el hormigón abajo, se coloca, luego se les coloca el hormigón arriba y luego lo que es el aislamiento que lleva el propio forjado. Tema de instalaciones, muy importante. No hay una forma concreta de hacer las instalaciones. Va según proyecto, pero hay diferentes opciones. Nosotros, por ejemplo, en la Casa de Valencia se colocó un revestimiento de pladur por dentro. Las instalaciones, aparte de las instalaciones que van por encima del forjado, se colocaron las instalaciones entre el muro y el pladur, pero hay una opción que también es dejar embebidas las instalaciones dentro del hormigón. Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí, es el mismo vídeo que antes, pero muy enfocado a cómo se pueden hacer las instalaciones. Por ejemplo, eso sería pues la comodidad para el sistema sanitario, pues evacuación de aguas y demás, pues puedes hacer el agujero y poner la tubería. Aquí veíamos, voy a poner otra vez, pues puedes dejar embebido toda la instalación de fontanería. Lo tienes en proyecto, sabes a qué altura tienes que colocar y lo colocas. Se está trabajando ya para que la propia máquina deje el hueco, o sea, te deja como ya la regata, o sea, el hueco donde tú ya coloques a posteriori la propia instalación, pero lo puedes hacer mientras está haciendo la estructura, tiene un operario que se dedique ya a poner a esas instalaciones que se van a quedar embebidas. Aquí vemos cómo se ha hecho manualmente una regata, cuando el hormigón todavía está fresco, y aquí se ve cómo lo hace, y se va colocando toda la instalación de fontanería, electricidad y demás. Y luego cuando llega a imprimir la propia máquina, pues ya embebe lo que es la instalación. Esto es un ejemplo de, pues, aquí iría pues instalación eléctrica, por ejemplo. Ahora veremos pues una de las características del propio material, es esa consistencia tan alta que tiene, que en el tiempo adecuado es bastante manejable y te permite trabajar muy bien con él. Tengo la colocación de los premarcos, como he comentado antes, aquí se colocó el premarco y luego imprimió la propia máquina sobre el premarco. Aquí se ve que había echado una capa, se colocó armadura y ya pues siguió imprimiendo. Entonces ya cuando termina, que quitan las cruces y así es como quedaría pues todo el tema de instalaciones y un poco de los acabados. Esto es, digamos, lo que te hace la máquina. Y luego temas de acabados, los que quieras. Literalmente los que quieras. O sea, puedes haber zonas donde a lo mejor si quieres hacer una vivienda más de vivienda de emergencia, vivienda social, que digas, pues por fuera lo quiero dejar tal cual, porque incluso puede hasta gustarte. Pueden buscar mil formas
o quiero hacer un simple proyectado y el aislamiento lo pones por dentro, por fuera. Aquí se optó, pues aquí realmente se acabó por dentro y por fuera, aunque se dejaron unas ventanitas donde se veía que estaba impreso en 3D, porque esto es una casa como un piso piloto, que es el que se muestra ahora mismo, pero se puso el aislamiento por fuera y por dentro se revistió también, aunque se dejaron esas ventanitas tanto por dentro como por fuera para que se viese la propia estructura que estaba impresa en 3D. Esto es lo que comenté antes de la primera estructura que se ha hecho con hormigón en África, concretamente la hicimos en Marruecos. Aquí fue un reto muy grande por temas de temperaturas. Ahora hablaremos un poco del material, pero aquí estuvimos imprimiendo hasta 43, 44 grados, ¿vale? Aquí cuando te vas a temperaturas extremas, lo ideal a lo mejor es imprimir de noche o en las horas que es más fresco. Pero ahí como fue una casa también de prueba, pues dijimos, oye, pues vamos a imprimir a pleno sol. Y la verdad que el resultado fue bastante bien, aprendimos muchísimo. Está claro que cuando tienes mucho calor, pues te aparecen algunas fisuraciones de retracción, que eso ya están solucionados, pues van más fibras al material y demás, y con materiales específicos que hay para el recubrimiento. Pero bueno, fue una experiencia, pues al final en el desarrollo también te nutres, oye, ¿qué pasa cuando imprimes con mucho calor? Pues te tienes que imprimir con calor para ver qué pasa y qué puedes hacer. Aquí también se colocaron los dinteles, como os he comentado antes, con el propio premarco de las puertas y las ventanas. Se ven muy bien cómo va tirando la capa. Ahora hablaremos sobre el material, la consistencia que tiene. O sea, esta capa está tirada inmediatamente antes. O sea, no hay que esperar a que frague el material para tirar sucesivas capas, ni utilizamos acelerantes ni demás, sino jugamos un poco con la consistencia. Ya, o sea, las dos últimas claves que me quedan son impresora 3D y material. La impresora 3D voy a pasar muy por encima, pues ya lo he explicado antes, pero bueno, el sistema de eje cartesiano o los sistemas que hemos visto también anteriormente de diferentes tipos de, digamos, de estructura, pero al final es un eje cartesiano que va moviendo en las coordenadas X y Z, depositando el material capa a capa. ¿Vale? Y el material. Nosotros apostamos por un material, ¿vale? Que queremos trabajar bien con lo que eran las propias propiedades. Entonces yo necesitaba un material que fuese, digamos, fluido porque lo tengo que extruir. O sea, es un material que tiene que ser extruible, tiene que ser bombeable y tiene que ser extruible. Pero luego cuando lo deposito, se tiene que quedar con la forma y luego encima le tiene que venir capas sucesivas y aguantar con esa forma. Y después de bastante, digamos, bastante trabajo junto a la Universidad Politécnica aquí en Valencia, pues conseguimos ese material que sin necesidad de, digamos, aditivar en punta, metiendo, por ejemplo, que es una de las opciones que se estudia al principio, oye, pues vamos a meter un acelerador de fraguado, digamos, para que cuando tire el material se quede. Eso tiene una desventaja que cuando tienes recorridos muy largos, o sea, si tú metes un acelerador de fraguado, te crea, digamos, como una especie de junta fría. ¿Vale? Cuando yo estoy tirando material fresco sobre material fresco, luego todo eso reacciona químicamente y tenemos varias piezas que están cortadas por la mitad, o sea, piezas impresas que cortas por la mitad y lo que sorprende es que al final es una pieza por dentro es uniforme, es hormigón en masa, porque ha habido una reacción química entre una capa y otra. Entonces, al final, después de bastante, tenemos varias dosificaciones con distintas resistencias y demás, y un material comercial, que es el Fórmula 3D, que es el específico para, digamos, edificaciones. Aquí tenemos un poco de resistencias, estas son un poco mayores que las anteriores, porque era un material un poco más enfocado para obra pública también. Y aquí vemos en este vídeo
un poco lo que comentaba, o sea, esta capa está recién tirada de antes y tiene que tener esa consistencia, o sea, esa fluidez para ser extruible y esa consistencia para aguantar capas sucesivas. Entonces, esto también cuando llegas, digamos, a cierta altura, cuando ha pasado cierto tiempo, sí que tiene un falso fraguado inicial, que es cuando hemos visto, por ejemplo, las imágenes de antes, que con una paleta podías, digamos, hacer una regata en el propio muro. Ese material está ya duro, pero tiene todavía esa digamos, esa blandeza, está todavía trabajable para poder hacer las distintas regatas que te hagan falta para el proyecto. También lo hemos visto antes, pero al final es eso. Con capas recién tiradas de antes tiene que tener esa consistencia suficiente. Y nada, esto es todo. Creo que estoy justo en el tiempo. Ahí tenéis nuestra página web, mi correo electrónico para cualquier duda. Ahora también tenemos unos 15 minutos para cualquier consulta, cualquier duda que tengáis, poder resolver aquí en directo. Y luego para cualquier otra cosa o si se queda, no me da tiempo, o sea, no sé, cualquier cosa, está mi correo electrónico, me podéis escribir sin problema y estaré encantado de atenderos y resolveros cualquier duda. Muchas gracias. Muy bien, te agradecemos, José, por tu tiempo, por la ponencia que has tenido y por la atención a de consultas. Definitivamente hemos tenido hoy día una gran acogida, la sala se ha llenado y vamos a darle pase a Maín para las indicaciones finales. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias, José, por habernos permitido en realidad contar contigo para organizar esta gran conferencia. Estamos muy contentos, pues como te menciona María Elena, el evento ha tenido una gran acogida, ha sido todo un éxito, no solo aquí en Perú, sino también hemos podido contar, ¿no?, con personas de países latinoamericanos, de otros países latinoamericanos, ¿no? Estamos muy seguros que BIMOR 3D va a seguir haciendo historia como lo ha venido haciendo, pues es admirable vuestra labor. A todos nuestros participantes, agradecerles en realidad su confianza continua en PIS Concreto. Agradecemos su participación en nuestra primera conferencia técnica internacional del año. Pronto vamos a tener muchas más novedades para todos ustedes. Junto a BIMOR 3D también vamos a organizar algunas cosillas más. Por ello, los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Lo acabamos de poner en el chat para que puedan mantenerse informados sobre nuestros próximos eventos, ¿no? Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de este importante evento para todos nosotros. Esperamos verlos muy próximo.